Saludos a toda la audiencia de Periodismo 360. Mi nombre es Marcela Galo y bienvenidos a Lo que no quieren que escuches, el costo de informar en Honduras. En conmemoración al Día del Periodista Hondureño que se celebra cada 25 de mayo, decidimos traer a este podcast un tema que afecta directamente la democracia, la transparencia y el derecho ciudadano a estar informado. Es por ello que nos acompaña el periodista Juan Carlos Sierra, quien es el actual presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. CPH también está con nosotros el abogado Donaldo Velázquez, porque vamos a abordar dos perspectivas diferentes, pero que sin duda alguna se complementan muy bien. Y es que en Honduras el ejercer periodismo se ha convertido en una profesión marcada por amenazas, violencia, censura y miedo. Muchos periodistas enfrentan presiones políticas, acoso digital e incluso riesgos con su vida. También esto ocurre cuando se sienten amenazados al momento de presentar alguna noticia o sienten esa censura para poder investigar una nota. Eso y mucho más estaremos abordando hoy con nuestros invitados. No es ningún secreto que Honduras sigue siendo señalado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y eso no nos lo hemos inventado. Organismos como Reporteros Sin Fronteras continúan advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en Honduras. Licenciado Juan Carlos, como presidente del Colegio de Periodistas, ¿cuáles son las agresiones más frecuentes hacia los periodistas en Honduras? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a Ceutec y a ustedes, futuros colegas o ya colegas en formación, por esta oportunidad para hablar sobre un tema que es muy, pero muy importante, especialmente para el gremio periodístico. Pero no solamente para el gremio periodístico, también hay que decirlo que para la sociedad, porque si agreden, si perjudican a un periodista, yo creo que hay que hacer conciencia en la población que están agrediendo a la sociedad misma. No somos el cuarto poder, no es cierto que somos el cuarto poder. Somos un grupo de miembros de sociedad civil que estamos en la primera línea, y eso nos convierte en ser personas vulnerables, profesionales vulnerables. Hay mucho riesgo y eso implica mucho riesgo. Cuando estamos hablando de que somos los primeros en línea en cuanto a temas de libertad de expresión, automáticamente nos convierte en personas de riesgo para la integridad física. En la actualidad en Honduras estamos viviendo un episodio de riesgo para informar. Usted hablaba sobre el alto nivel de riesgo que según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, yo le agregaría también el tema de la organización de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que también ubica a Honduras dentro de ese contexto. También el CONADE actualmente acaba de sacar un informe precisamente el lunes o el fin de semana anterior, donde establece que hay de alto riesgo. Y para que la gente más o menos tenga, y perdón que me extienda, porque creo que es necesario, al decir alto riesgo, son los niveles de color que Reporteros Sin Fronteras establece en este caso. Estamos en el color anaranjado actualmente, con el riesgo de libertad de expresión o el riesgo de informar para el periodista. Después sigue del color anaranjado, sí, el color rojo. O sea que ya es un riesgo permanente. Increíblemente ahí está El Salvador. Vaya, para aquellos jóvenes que nos escuchan y que piensan que El Salvador es la panacea porque tienen a Bukele, etcétera, etcétera. Hoy en día en El Salvador hay persecución constante de periodistas. Yo tengo colegas periodistas de medios de comunicación importantes, beligerantes, con un periodismo investigativo sumamente importante, que han tenido que salir de ese país. Porque hay orden de captura en contra de ellos, porque el gobierno o el régimen de Nayib Bukele los está persiguiendo. Porque ellos han hecho han hecho investigaciones que dañan precisamente la personalidad o la persona del presidente de la República. Pero bien, eso dentro del contexto de que estamos hablando. Honduras
puede llegar en un momento determinado ese color rojo, que es peligroso y tenemos que evitarlo. Sí, hacer periodismo en Honduras no es fácil. El contexto reciente con la administración pasada de la expresidenta Xiomara Castro nos convirtió en un grupo de sociedad civil contextualizadamente como peligroso. Persecuciones, colegas periodistas que fueron expuestos en medios de comunicación oficiales, como el de las Fuerzas Armadas, donde aparecían, por ejemplo, las caras de colegas periodistas que eran llamados sicarios del periodismo o sicarios de la libertad de expresión, ya ni me acuerdo, ponían a esas personas, al llamarlos sicarios, como criminales. O sea, había una criminalización desde el Estado mismo. No de menos, también vale argumentar que según organizaciones que medían este tema de derechos humanos, se descubrió que en la administración pasada no menos de 18 a 20 cuentas en X de ministros identificados como ministros estaban criminalizando a los medios de comunicación y a los periodistas. Hoy vemos también que todavía existen esos residuos en el actual gobierno. ¿Por qué? Porque no han sido eliminados. Actualmente tenemos, para el caso, a dos colegas periodistas, son hermanos, que están siendo perseguidos. Hace como 3 semanas recibieron atentados, les tirotearon el vehículo. Hoy en día estamos viendo cómo hacemos para sacarlos del país. En fin, existe esa criminalización, pero ya no solamente, miren ustedes qué peligroso, ya no solamente en redes sociales la criminalización, ya están pasando a otro escenario, que es la agresión, que es pretender atentar en contra de la integridad del periodista. Importante lo que mencionaba usted con respecto a ese caso. Dice, estamos viendo maneras de cómo sacarlo del país. Desde el Colegio de Periodistas, ¿qué mecanismos de protección para los periodistas han aplicado y realmente están funcionando? El Colegio de Periodistas no tiene mecanismos de protección, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque primero no debería existir. Comenzando desde ahí, no debería de existir. Deberíamos de respetarnos todos, de tener tolerancia. Pero ¿a quién estamos haciendo daño para que estas situaciones pasen? Yo creo que de ahí deberíamos de basar o de analizar el por qué el Estado mismo, a través de sus entes investigativos, no se preocupa en investigar, valga la redundancia, quiénes son esos actores que están poniendo en precario la integridad física de los periodistas. No lo hay. El único mecanismo de protección, que repito, y esto tienen que tenerlo ustedes bien claro, no debería de existir. No debería existir. En una sociedad donde existe el respeto a la libertad de expresión, no deberían de existir los mecanismos de protección para nadie. Sin embargo, pues lo hay. El único mecanismo de protección es el Estado mismo, que lo ofrece a través precisamente de un mecanismo de protección que está adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos y que desgraciadamente hasta el momento pues no ha dado los resultados. Okay. Licenciado, cuéntenos un poco de cómo afecta la polarización política al trabajo ético y seguro de los periodistas. No, mire, sin duda alguna afecta, pero hemos aprendido a trabajar así. Hay una polarización de sociedad o de la sociedad en general. Sin embargo, usted ve un periodismo combativo, un periodismo de denuncia constante. Prueba de ellos son estos ejemplos que le he puesto, que están siendo perseguidos estos 2 muchachos y otros más que siguen siendo criminalizados a través de redes sociales e insultados. Existe polarización, se tiene que acabar en un momento. No hay que confundir que el periodista polariza, el periodista denuncia, el periodista genera opinión pública. Ahí, usted bien sabe, hay diferentes géneros periodísticos que tienen o que hace uso el periodista para dar a conocer
un punto de vista, para dar a conocer una información, para dar a conocer un análisis, etc. Y que eso es muy normal. No debería de existir la polarización, estamos claros en eso, pero la sociedad hasta el momento creo yo que le hace falta mucho. Es uno de los retos que tiene también el periodismo hondureño, que la sociedad vaya eliminando poco a poco la polarización, pero resulta que la polarización política, ¿quién la genera? Los mismos políticos. Entonces, aquel que estaba en el poder no le gusta que critique o que lo cuestionen o critique el periodista. ¿Por qué? Porque nunca va a haber una simbiosis o una unidad entre el poder y el periodismo. Negativo, nunca puede suceder. Pero si la oposición en aquel momento, la llanura misma los llamaba para que puedan denunciar actos irregulares del gobierno y ahora son gobierno, ahora no les gusta. Entonces, pero es normal, esto es muy normal y el periodista debe de estar preparado para este tipo de cosas. Abogado Donaldo, desde el ámbito jurídico, ¿cuáles son esos principales obstáculos legales que enfrenta actualmente la libertad de prensa? Muchas gracias y también agradecerles por el espacio la libertad de prensa, y hay que verla para poder comprender cuáles son algunos de estos obstáculos que enfrenta, y retomo lo que mencionaba el licenciado. Es específicamente uno de los derechos clave o pilares para poder mantener lo que es un Estado democrático. Así que hay que ver también quiénes atentan contra un Estado democrático para ver dónde pueden venir estos obstáculos, que pueden ser desde normativos, desde por cambios prácticas institucionales, hasta crimen organizado incluso. Yo pensaría que respecto a la normatividad podría venir desde aquellas leyes que generaban censura, y también no se puede ejercer una libertad de prensa, una libertad de expresión no existe si tampoco se garantiza el acceso a la información pública, que esa es otra de las garantías necesarias para que no se pueda venir hacia una censura previa al no tener esta información completa. Así que normativo pensaría, por ejemplo, en el tema de planillas confidenciales. Pensaría en la ley de secretos que ha sido derogada. Pensaría también respecto a la falta de protección que mencionaba el licenciado, el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, por ejemplo, dentro del cual también se agrupan a periodistas. Y este tema de, pues, ¿realmente funciona o no funciona? Porque de nada sirve decir hay una protección hacia periodistas si en la realidad, cuando se investiga un grupo de crimen organizado, finaliza con periodistas que tienen justamente que desplazarse, son desplazados forzosamente por la falta de protección estatal, y que tampoco consideraría que sería el colegio de periodistas quien debería brindar esa protección, sino el mismo Estado, en la garantía de los derechos protegidos, derecho constitucional protegido, artículo 72, justamente sobre la libertad de prensa. Y también pensaría respecto a las prácticas institucionales y a los presupuestos. No se puede esperar que un ministerio público proteja si no se garantizan presupuestos para que se garantice esta protección. Es decir, se ha reducido o mantenido un presupuesto del Ministerio Público mientras se le está exigiendo mayores competencias, pero la población crece, el crimen organizado evoluciona respecto a sus prácticas, respecto a sus métodos, lo que mencionaba, el uso de la tecnología incluso para amenazar. Ya no se necesita tener una persona aquí, el uso de criptomonedas, el uso de PayPal para poder financiar actividades ilícitas como es el asesinato de personas en todo alrededor de Honduras y del mundo en general. La lucha contra transnacionales, que es otra de las cosas que ni siquiera vamos con amenazas internas, sino amenazas externas que requieren también investigaciones especiales, con técnicas especiales de investigación. Y esas son otras de las complejidades que el Estado de Honduras tiene que enfrentar necesariamente para poder proteger al gremio. Y cuando hablamos de libertad de prensa, me gusta mucho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una ampliación de quien considera periodista en su primera opinión consultiva. Y considera periodista no solamente al gremio como tal, a la profesión, sino que considera periodista también a cualquier persona que desde una plataforma brinde una expresión que sea para un interés público. Es decir, por ejemplo, los defensores de la tierra, los defensores del territorio, que hace poco tuvimos una masacre, y que en Honduras luchar en contra de transnacionales, luchar en contra de en contra de políticos que están del lado de esas transnacionales, en contra de empresas. Tenemos conflictos en el Bajaguán, tenemos conflictos en Reitoca, tenemos conflictos en Guapinol, conflictos en Azacualpa. Una multiplicidad de conflictos y de personas asesinadas, y que de igual forma se mantienen en impunidad
y que es un tema que también es necesario también abordar. Totalmente. Y es que ya lo mencionaba antes el licenciado Juan Carlos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADET, advirtió que el ejercicio periodístico en este año 2026 continúa estando marcado por amenazas, por hostigamientos, por intimidades y casos de periodistas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado, como ya lo mencionaba el abogado. También en 2025 atendieron 208 quejas relacionadas con violaciones a la libertad del pensamiento y expresión en el país. La verdad que estos datos son muy alarmantes también. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el 88% de los asesinatos contra periodistas o trabajadores de medios desde 2001 siguen impunes. Abogado, ¿por qué existe tanta impunidad en los crímenes contra los periodistas? Es una pregunta muy compleja y que responde, hay que verlo en la amplitud de los delitos. Honduras mantiene una tasa del 90% de impunidad respecto a delitos comunes. Eso nos brinda una base. Creo que es un poco mayor, creo que estaba en el 98% respecto a delitos de muertes violentas en contra de mujeres. Está en, creo que 88, me acerco tal vez un poco, respecto a impunidad en contra de periodistas. Así que vamos viendo que la impunidad es grande. Y esta impunidad hay que verla también con la región. La región no se aleja mucho. El INESIP, el Instituto Nacional de Estudios de Argentina, de estudios penales, ya ha establecido también lo que es las tasas de eficacia y de persecución criminal. Es decir, si el Ministerio Público recibe una denuncia hoy, ¿qué tan probable es que esa denuncia termine con una persona condenada mañana? Y Honduras no está tan bajo en comparación a estas tasas en la región. Así que eso no nos debe de alegrar. No te debe decir que la región está mal en general. Pero también aquí obedece y vamos a muchísimas cosas, desde temas presupuestarios, pero también temas de crimen organizado. No es lo mismo el periodismo de investigación o un periodismo que se enfrenta al poder público, que puede enfrentar también amenazas distintas que tal vez un periodismo distinto con un nivel de riesgo menor. Y cuando hay un nivel de riesgo mayor, no solamente es, el CONADE mismo lo mencionaba en el informe hace poco, son 154, creo, quejas adicionales solamente en este año 2026, y alrededor de estas quejas hay, creo que la mayoría es por amenazas. De esas amenazas, 25% era por partidos políticos. O sea, el 25% responsabilizaban a partidos políticos de esas amenazas y 19% a personas conocidas. Es decir, casi un 50% son hechas por personas conocidas o partidos políticos. Eso nos debería de asustar, porque son las personas que tenemos en poder. Son las personas que pueden ganar poder hoy a través del Ejecutivo, pero sin duda tienen algún poder político, ya sea en el Congreso Nacional de la República, ya sea en la Corte Suprema o para influenciar dentro de las mismas investigaciones. Así que también deberíamos de ver no solamente la parte presupuestaria del Ministerio Público, pero también la parte investigativa. Realmente estos casos, estos expedientes, y yo ahí sí pensaría que es necesario verlo. Si fueran unos 200 expedientes, que se pudiera hacer un análisis de qué tan grueso es ese expediente, porque con eso se puede ver si un expediente de este tamaño, las diligencias investigativas que se han hecho son 2, 3. Y de forma inmediata, no se ocupa, hay protocolos para eso, pero de forma inmediata, ¿qué se puede hacer? Extracción telefónica, si se tienen teléfono para ver sobre estas personas, allanamientos de la casa de esta persona para ver cuáles eran las investigaciones que tenían, entrevistas que se podrían realizar a testigos que pueden estar cercanos, geolocalización de ver dónde estuvo en las últimas horas esta persona, a ver si estuvo en terrenos de alguna persona, y si se sabe que estuvo en terrenos privados, pues también solicitudes al Instituto de la Propiedad. Ahí vamos con 5 en un plazo de 20 segundos y sin conocer un expediente como tal. Así que vamos también a cambios de prácticas institucionales, pero yo no quisiera solamente responsabilizar a los fiscales y a los investigadores, porque también es un tema de falta de recursos respecto a cómo es posible que en pleno 2026 tengamos tan poco presupuesto para el Ministerio Público, donde no se pueda ni siquiera comprar herramientas investigativas novedosas para hacer técnicas especiales de investigación. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a estas herramientas que tienen otros países para poder investigar a partir de poner un celular y un número, dónde estaba ese número
en el último mes. Con poner un número, y eso ya existe, y no es una cantidad exagerada en comparación a lo que se gasta en carros blindados, en comparación a lo que se gasta en salarios de altos funcionarios públicos. Y esa es otra de las cosas que pongo a consideración. Disculpa por extenderme un poco, pero no va a ajustar el dinero en un país tan pobre si mantenemos salarios tan excesivos para altos funcionarios públicos. Y esa es otra de las cosas necesarias. ¿Cómo vamos a garantizar la libertad de prensa si no garantizamos la seguridad? ¿Y cómo garantizamos la seguridad si no damos presupuesto para poder hacerlo? Gracias. Ahora tengo una pregunta para los dos. No sé quién va a responder primero. Hablando de todo eso, abogado y licenciado, ¿cuáles son esos mayores retrocesos? Porque no estamos hablando de cifras ni de cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, esos mayores retrocesos u obstáculos que ha tenido o que enfrenta la libertad de prensa en nuestro país. Bueno, pensaría ubicarnos antes de ver retrocesos en cosas positivas. Se ha derogado la ley de secretos que mencionaba, que eso era uno de los mayores retos para tener acceso a la información. Se derogó el pacto de impunidad, que era uno de los retos para poder hacer investigaciones de corrupción, porque la corrupción está íntimamente ligada con estas amenazas a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pensaría también respecto a como retrocesos, pondría, entendiendo el periodismo y la libertad de expresión de una forma amplia, por ejemplo, la criminalización de defensores del territorio a través de delitos como usurpación. Actualmente este viernes se pasó un nuevo delito de terrorismo con una tipificación muy vaga. El lunes se pasó otra ley, que es la ley de protección de empresas agroforestales, una nueva forma de criminalizar personas que están en defensa del territorio. Así que vamos viendo algunos de estos retrocesos de forma reciente, tal vez para mencionar. Vamos viendo también que la autocensura, es decir, la forma de disuadir de que otra persona vaya a denunciar un hecho es a través de la censura mayor. ¿Cuál es la mayor censura que se puede hacer a un periodista? El homicidio, el asesinato por razones periodísticas. Y esto hace que el colega decida: no voy a investigar esto porque me va a pasar lo mismo, o en general el gremio y los demás gremios también, no voy a defender esto porque me puede pasar lo mismo. Así que la falta de protección a periodistas, la falta de protección a defensores del territorio, yo pensaría que podrían ser de algunas de estas amenazas que mayormente pueden generar autocensura y censura previa. Bueno, en el campo periodístico hay muchos retos y obstáculos actualmente. Uno de ellos, y es el que recientemente se presentó en el Congreso de la República, un proyecto de ley encaminado a despenalizar los delitos contra el honor. Eso se dio desde hace casi unos 8 años, más o menos, o 6 años atrás. Hoy eso se ha convertido en una espada permanente en la espalda del periodista, porque lo que hace es, como decía el abogado, censurar o autocensurar al periodista como tal, al medio de comunicación. ¿Por qué? Porque ahora resulta que si hay una denuncia, si hay un supuesto acto de corrupción y el periodista lo denuncia, automáticamente viene una denuncia en el Ministerio Público y lo arriman a los tribunales de justicia, solicitando que sea encarcelado el periodista. Ya tenemos muchos casos sobre ellos, que desgraciadamente, pues, o que gracias a Dios, de una u otra forma han salido librados. Pero ya hay casos emblemáticos de periodistas que inclusive han muerto dentro de una cárcel. Ese es uno de los obstáculos mayores que tenemos. Ya dijimos acá la criminalización, ya dijimos acá esas amenazas que se dan de forma activa y hasta personal en contra de los periodistas. También el tema tecnológico. Hoy en día tenemos un problema enorme que es la inteligencia artificial. Es un reto enorme.
no por la utilización del periodista, pero recordemos que en las agencias de redacción, hoy con el tema de la inmediatez, resulta que si el medio de comunicación es inmediato y competitivo, tenés que sacarla ya. Saca esa fotografía, sacala. No, pero no la ha sacado el otro. Mejor que no la saque el otro, sacarla. Tenemos que sacarla nosotros. Entonces, ¿qué provoca eso? Eso provoca la inmediatez. Hoy en día, con la tecnología, prácticamente no va, pero las exigencias competitivas lo están haciendo. Los fake news, somos presa de los fake news, los medios de comunicación, los periodistas. Nosotros hemos sido objeto, por ejemplo, de que si publicamos algo y resulta que no lo comprobamos, pues después vienen y dicen, no, era falso. Ahora los medios de comunicación estamos obligados, y sí los hay, de departamentos u oficinas que tienen que identificar muy bien si esas notas son notas falsas para poderlas publicar. En fin, son una enorme gama de retos que tenemos. Esperamos, uno de los retos también, esperamos que se arreglen las cosas en el mecanismo de protección, que es un mecanismo de protección que desde que nació muerto, y que desgraciadamente el abogado hablaba del tema del presupuesto, y razonando lo que él decía, los presupuestos son extremadamente importantes para la justicia hondureña, pero con el tiempo me he dado cuenta que quienes gobiernan siempre, lo más fácil para tener controlado una institución o un ente es a través de su presupuesto. ¿Qué pasa? Y lo hemos visto, pues, históricamente. Hemos visto, por ejemplo, que antes de un proceso electoral, 2 meses antes, un mes antes, ni siquiera les han desembolsado un 5. Y eso no es porque no haya dinero, eso es una cuestión de estrategia. Y la estrategia también es que el mecanismo de protección nos sirva. ¿Para qué? Para que sucedan. Miren, este tipo de cosas, analizándolo profundamente, va más allá de una simple negligencia estatal. Puede ser que sea una negligencia, pónganle, pero es una negligencia provocada. No sabemos si está aquí también el crimen organizado, no sabemos si hay intereses políticos para que la libertad de expresión no se dé. Buen ejemplo les puedo decir esto de la penalización de los delitos contra el honor. Venimos luchando en el Colegio de Periodistas desde hace varios años y nos hemos reunido con las comisiones. O sea, es muy común escuchar que un diputado al inicio del gobierno o al inicio de su administración en el Congreso de la República presente un proyecto de decreto para despenalizar. Y miren, pasan los 4 años, es más, y son tan cínicos que lo convocan a uno y le están diciendo, ¿y qué opina usted? No, pero que si lo vamos a hacer y que no sé qué. Y resulta que pasan los 4 años, no hicieron nada y ¿cómo se llama? Lo apartaron y lo engavetaron. O sea, aquí yo creo que es de analizar y abrirle la perspectiva a la gente de que esto es provocado. Todo lo que estamos pasando es provocado. ¿Quiénes lo provocan? Esa es la buena pregunta. Los políticos, los grupos de poder, el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Es la pregunta que debemos de hacernos. ¿A quién le interesa que no funcione el mecanismo de protección? ¿A quién le interesa que no funcione lo que decía el abogado? El Ministerio Público. ¿A quién le interesa que a los periodistas se les tenga una espada de Damocles con este tema de la penalización de los delitos? ¿A quién le conviene? ¿A una parte de la sociedad? ¿Ustedes creen que le conviene al mismo pueblo, a la mayoría? No le conviene. Aquí hay grupos minoritarios que les conviene tener al pueblo ahogado
con el pescuezo, agarrado del pescuezo. Yo creo que es bueno que la gente lo sepa, que la gente lo reflexione, porque nosotros tenemos un poder que lo tenemos que ejercer siempre, siempre, siempre. Y es cada proceso electoral. Y cada proceso electoral no se hablan de estas cosas. Pero yo creo que hoy, ya que estamos en la academia, es bueno que los estudiantes y quienes nos están viendo a esta hora tengan conciencia, un poquito más de conciencia social de cómo estamos en el país y por supuesto, quiénes son las personas o los grupos, repito, que están interesados en que estemos de esta forma. Importantes temas los que hemos abordado, y para ir cerrando, un mensaje de cada uno de ustedes a las autoridades y a la población en general acerca de este tema que hoy hemos abordado. Bueno, desde el Colegio de Periodistas, decir que nosotros estamos apoyando la democracia de forma permanente. Estamos apoyando, porque hablar de democracia es hablar, sin duda alguna, de libertad de expresión. Este es un principio básico inherente a todo ser humano, el respeto a la libertad de expresión. No al libertinaje que puedan utilizar otras personas, eso ya no es otra cosa, eso ya es otra cosa. Aún así, el libertinaje, de una u otra forma, hay que saberlo respetar. ¿Por qué? Porque no hay una línea divisoria entre libertinaje y libertad de expresión, desgraciadamente. Pero sí existen mecanismos de control en ese sentido. Pero la libertad de expresión debemos de cuidarla. Como dije al inicio, nosotros somos la línea primaria en defensa de la libertad de expresión. Después de nosotros siguen los medios de comunicación. Y al terminar estos dos, sigue la sociedad en particular. Yo he escuchado decir desde Conatel que quieren controlar las redes sociales, por Dios. O sea, algo estúpido, ¿no? Algo que no tiene cabeza. Si no, miren lo que sucedió con la generación Z allá en México, cuando se sublevaron en Ciudad de México a la actual presidenta Sheinbaum. Esa era la generación Z. ¿Por qué? Porque en México querían hacer lo mismo que pretenden hacerlo acá. Hay que tener mucho cuidado. No solo porque no les gusta que los cuestionen y los critiquen, vamos a hacer algo que va a ser indebido y que puede ocasionar o formar un totalitarismo en el Estado, que eso es muy, muy, pero muy peligroso. Gracias. Abogado. Sí, varios puntos, pero muy concretos para ir cerrando. El primero sería, justamente retomo tal vez de donde finaliza el licenciado, que es esta parte de la censura algorítmica y las tecnologías. No nos enfrentamos únicamente a totalitarismos estatales, sino también transnacionales a partir de estas grandes empresas tecnológicas. Así que animar a la academia, a la juventud a repensar este tipo de censuras respecto, y se ha visto por ejemplo en elecciones, Estados Unidos, Rusia, por mencionar tal vez algunas potencias que sí han investigado ese tipo de cosas, y también animar a la academia a investigar un poco más sobre el uso de algoritmos para mantener una campaña política de un partido específico a favor y otra campaña política por medio de algoritmos en redes sociales con menos posibilidad de tener visibilización. Lo mismo sucede cuando se atacan a empresas, lo mismo sucede y habría que ver si ya sucedió en Honduras, que yo no lo descartaría, y más bien creo que ya hay algunas investigaciones en camino sobre esto. Eso por un lado, en la parte algorítmica. Por otro lado, también aprovechar que está el presidente del Colegio de Periodistas también para el tema de cuando se tocan temas sensibles como son la violencia sexual, víctimas de violencia sexual, sobrevivientes, de trata de personas, de emergencias obstétricas, y aún más cuando estas personas son niñas y niños. El interés superior del niño está por encima de cualquier morbo que se pueda hacer de la distorsión de la profesión del periodismo, y que se ha visto en algunas empresas televisivas y de radio,
incluso muy notorias. No solamente vamos a hablar de aquellas que tal vez tienen un tipo de reputación vulgar, sino también aquellas que tienen un tipo de reputación un poco más decente, que también llevan hacia el morbo, es decir, utilizan imágenes de las víctimas sobrevivientes que no deberían de ser adecuadas para utilizar en redes televisivas sobre niños, y que incluso acarrean responsabilidad. El artículo 272 del Código Penal, que eso ya no sería solamente un derecho en contra del honor de injurias o calumnias, sino ya directamente el pasar contenido íntimo de personas menores de edad, casi en algunos casos llegando o limitando hacia pornografía infantil en algunos de estos casos. Eso sería otra de las cosas a motivar, pero finalmente el mantener estos espacios, el mantener espacios de lucha contra y de pensamiento sobre cómo proteger más la libertad de expresión, la libertad de prensa, cómo podemos proteger y fortalecer el mecanismo de protección de periodistas. Y ahí vengo hacia lo que mencionaba el licenciado, que es muy cierto, que es el tema de las estrategias. Es utilizado como una estrategia para poder mantener a estos defensores de la libertad de expresión, a los defensores del territorio, de derechos humanos en general. Sí, que también ahí podríamos tener otro debate también de cuántas impunidad. El mecanismo es para ustedes también. Están los abogados, están, aparte de los periodistas, la comunidad LGTBI, está ahí también el mecanismo de protección. Están, creo que, ya dije, ambientalistas, operadores de justicia. Todos están. Denunciantes. Y correcto, y eso no ha dado resultado. Y ahí vería también cómo podemos fortalecer esto si el Estado no da resultado, cómo lo podemos fortalecer. Y ya se ha intentado en múltiples ocasiones desde la academia, desde organizaciones de sociedad civil, pero mantener estos debates. A través del debate de ideas es como se logran cambios. Así que, y la presión. El debate de ideas no hace nada si se mantiene centralizado en ciudades, si se mantiene centralizado en la academia. La academia está para llegar a la población. Y recordar esa parte también. Con eso me quedaría, para no ahondar más. Gracias. Nuevamente agradecemos la presencia del presidente del Colegio de Periodistas, licenciado Juan Carlos Sierra, y también del abogado Donaldo Velázquez. Gracias por acompañarnos en este tema que sin duda nos quedaríamos hablando muchísimo más, pero hasta aquí, y quiero que toda la población que nos escucha se quede con esto, y es que la libertad de prensa no solamente protege a quienes comunican, sino que también el derecho de todos los ciudadanos a conocer la verdad. Esto fue Podcast Periodismo 360 de la Licenciatura en Periodismo de CEUTEC.